Lengua y literatura, 11º grado, semana 1. Las raíces de nuestra lengua. Competencias de la unidad. Interpretar de manera adecuada los textos escritos y orales como una habilidad indispensable para su formación profesional. Se espera que usted pueda producir textos escritos que respondan a los intereses y necesidades de su orientación profesional, que usted pueda reconocer los mensajes propios de su orientación profesional, que pueda analizar los fundamentos de comunicación personales y académicos en el ámbito educativo, a practicar normas sociales de intercambio respetando la opinión de los demás para acordar, consultar ideas, identificar la tipología textual según clasificación narrativa, argumentativa y expositiva. Vamos a hablar sobre las raíces de nuestra lengua. El español, como lengua, tiene una relación directa con muchas ramas lingüísticas, principalmente las indoeuropeas, como las griegas, el arcadio, el jónico, etc., las ramas germánicas como el flamenco, el holandés, el inglés, etc., las ramas itálicas como las lenguas romances, del latín, el italiano, el francés, el portugués, el francés, el gallego, etc., según la clasificación de origen genealógico. Según la clasificación de origen morfológico, o sea, en la forma de cómo están organizadas las palabras, se dice que está dividido en monosílabas, aglutinantes y de flexión. Decimos que son monosílabas cuando son vocablos con una sola sílaba, pero con un sentido completo. Las lenguas monosílabas no tienen categorías gramaticales, verbos, adjetivos y sustantivos. Después hablamos de las aglutinantes, que son las que unen dos o más palabras para formar una palabra o frase. Y también están en la clasificación morfológica las de flexión, que son las que poseen categorías gramaticales y entre las cuales encontramos la de flexión sintética, donde solo se modifican las terminaciones de las palabras, y de la flexión analítica, donde utiliza categorías gramaticales para darle sentido a las oraciones. Como vemos, el español como lengua es muy enriquecida en cuanto al vocabulario y gramática, ya que a lo largo de la historia ha tenido influencia de muchos idiomas, ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de los habitantes que la hablan. Por ejemplo, cuando los españoles llegan a América, adoptó gran cantidad del vocabulario de las lenguas indígenas, aportando de esta manera también las lenguas que se hablaban en América al lenguaje español, al idioma español que conocemos como tal en la actualidad. Como subtema segundo tenemos la comprensión auditiva. ¿Qué es la comprensión auditiva? Es la habilidad humana de interpretar los mensajes orales, en el cual intervienen no solamente los factores de la lengua o del idioma, sino también los factores dados por los conocimientos que las personas tienen, por la percepción que las personas tienen, de la actitud que las personas tienen y las condiciones sociales que ellas tienen. Otro aspecto en la comprensión auditiva importantísimo es la comprensión auditiva. Es el lenguaje no verbal que emplea cada uno de los interlocutores. En la comprensión auditiva, entonces, interviene el factor no verbal. ¿Cuál es el factor no verbal? Todo aquel que está compuesto por los ademanes, gestos, actitud del hablante, su actitud corporal, etc. Y ahí podemos encontrar con que no es lo mismo oír que escuchar. En la comprensión auditiva oímos y también debemos de aprender a escuchar. Oír es la acción del oído, del sentido, y escuchar es la acción de comprensión, la acción de interpretar, entender y comprender un texto.
Como tercer subtema tenemos el texto escrito. El texto escrito es el lenguaje que se organiza en palabras. Estas palabras a la vez forman textos y así etimológicamente encontramos que texto se deriva del latín textus, que significa tejido o enlace. La Real Academia Española, que más adelante vamos a encontrarlo como RAE en sus iniciales, que es la entidad científica que organiza y administra el idioma español, define que el texto es el enunciado conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Entonces, el texto es una serie de signos que comunican y que adquieren significado dependiendo del contexto de donde se encuentre el hablante o el escritor. Todo texto debe tener una estructura. Debe tener una introducción, que es el párrafo con el que se debe iniciar ese texto. Tiene que ser claro y preciso. El objetivo principal del párrafo de introducción es presentar el tema a tratar y conseguir el interés, la atención y la curiosidad del lector, o el escrito se recomienda que sea breve para no perder el hilo conductor del texto y mantener entretenido al lector. Como segunda parte de la estructura del texto encontramos el desarrollo del tema. Es párrafo más extenso del texto. O los párrafos pueden también contener varios párrafos. En este se desarrollan los conceptos y las ideas principales del escrito. Se reafirma con argumentos y ejemplos. Se puede dividir en varios párrafos donde se desarrollan también esas mismas ideas. Y tenemos como tercer sección de la estructura del texto el párrafo de conclusión. Es el párrafo final de nuestro escrito, es donde se sintetiza la información presentada. Su finalidad es resumir los aspectos fundamentales del tema tratados en el escrito. Vemos entonces debe tener introducción, desarrollo del tema y la conclusión. Siempre que hagamos un texto, que escribamos un texto, debemos de observar que debe contener mínimamente estas tres partes, estos tres tipos de párrafos: párrafo de introducción, párrafo de desarrollo y párrafo de conclusión. Vamos a hablar entonces de los constituyentes básicos que gramaticalmente tiene que tener el texto escrito. Primero, temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? El tiempo en que se sucede la acción o los hechos en la narración. Pueden ser en pasado, en presente o en futuro. Hablamos del tiempo en que se desarrollan los hechos del texto que estamos escribiendo. Como segundo constituyente, la unidad temática, donde tenemos que ver que todos los elementos que contienen ese texto deben tratar sobre el mismo tema. Debe ser coherente. No podemos empezar hablando de una cosa y terminar hablando de otra. Tiene que mantener el mismo hilo, diríamos. Entonces, unidad en el tema. Un solo tema. Como tercer constituyente tenemos la transformación, donde el escritor puede cambiar los predicados de las oraciones para que el sujeto demuestre una modificación en el texto significativa. Dicho en otras palabras, es la alteración que sufre el sujeto o tema tratado en un texto escrito, y de esta manera el lector puede comparar la evolución que va teniendo ese texto que estamos escribiendo. Como cuarto constituyente tenemos la unidad de acción. ¿Qué es la unidad de acción? Es aquella en que la coherencia y la cohesión que debe tener un texto en relación al tema tratado. Solo recordando que la coherencia es la relación que hay entre los párrafos del texto, que debe tener unión. Por ejemplo, lo que se diga en la introducción también debe tener el mismo sentido en el desarrollo y así también en la conclusión. Y la cohesión
es la correcta estructuración de las oraciones y el uso de los signos de puntuación para que el texto tenga el verdadero sentido. Y como último constituyente, la causalidad, que es donde decimos que las causas, cuáles son las causas que mueven las acciones en un escrito, en el por qué tiene determinada importancia. Entonces, debe tener una causa y debe estar clara esa causa en todo ese contexto de un texto que estamos escribiendo con sus diferentes constituyentes para que tenga verdadero sentido. Pasamos al subtítulo número 6. En el subtítulo número 6 vamos a hablar de los esquemas. La palabra esquema viene del griego esquema, que significa figura o forma. Para la Real Academia Española es la representación gráfica o simbólica la representación básica o simbólica de cosas materiales e inmateriales. Los esquemas son muy útiles cuando estudiamos y tratamos de simplificar una lectura que no entendemos o una lectura que es muy extensa. Nos permite, como lo vemos en el gráfico, en esta pantalla, la comprensión del texto en una sola mirada, nos permite clasificar y ordenar las ideas principales y secundarias de un texto, nos permite agrupar las ideas principales y secundarias del texto que estamos leyendo o que leímos, subrayando, resaltando, poniendo diferentes tipos de marcas en sobre el texto, y eso lo que llamamos nosotros, o lo que se llama también los esquemas. Bien, existen diferentes tipos de esquemas: los esquemas comparativos, los esquemas por letras y números, los esquemas secuenciados y los esquemas jerárquicos. De este último es el que vamos a hablar. En este se encuentra el sistema por llaves. Todos conocemos las llaves, las que usamos mucho ahí en las matemáticas, que cuando leemos un texto nos permite poder hacer un gráfico en base a llaves que nos va a permitir visualizar la información de una sola vez, facilitando la comprensión del texto que ahí se ha resumido. Como vemos, las llaves son muy importantes. También tenemos los mapas conceptuales, a los cuales también se les llama organigrama. Son adecuados para representar ideas o conceptos luego de una lectura comprensiva. Pueden ser también acompañados de imágenes y facilitan mucho el estudio de temas extensos. Aquí tenemos un ejemplo donde nos hablamos pues, de lo épico, lírico, teatral. Estamos hablando de lo que es la literatura, pero puede tener, según la creatividad de cada quien, muchos colores, muchos cuadros, puede tener rectángulos, círculos, flechas, etc. Los mapas conceptuales pueden estar organizados de diferentes maneras según el interés y la creatividad de cada escritor. Bien, y para terminar la unidad 1 vamos a hablar sobre la tradición oral contemporánea. La cultura de los pueblos se ha transmitido de generación en generación por cientos y miles de años a través de la vía oral. La vía oral ha sido el instrumento de preferencia que han usado todas las culturas para poder transmitir su experiencia, su vida, sus aprendizajes, sus conocimientos de una generación a otra, de abuelos, de padres a hijos, de padres a hijos, y así durante cientos de años. Por medio de esta tradición se transfieren saberes, se transfieren creencias, pues lo que decimos, pues conocimientos, la fe, los actos que acompañan toda tradición. En América Latina y en Honduras en particular, ¿verdad?, también somos ricos en cultura oral, la cual se ha deteriorado mucho recientemente por la influencia de los medios de comunicación masiva. Si nosotros preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y les preguntamos a ellos sobre de cómo sus padres y sus abuelos les transmitieron lo que ellos saben, le van a decir a través de la vía oral, a través de los cuentos, a través de las leyendas,
a través de cómo decirle cuándo sembrar, cuándo no sembrar, por qué sembrar esto, por qué sembrar lo otro, las tradiciones, las creencias, y así ha surgido ejemplos de esa tradición, muchos cuentos populares. Si algunos habrán escuchado alguna vez hablar de los cuentos y leyendas de Honduras, una serie muy famosa que ha transmitido durante muchos años, gran cantidad de años, cantidad de cuentos de los pueblos. Antes la gente se reunía en las esquinas de las plazas, de las calles, a, a contarse cuentos, a contarse esas historias que enriquecían la vida de las comunidades. Entonces no podemos nosotros dejarnos solamente deteriorar por los medios de comunicación hoy que tenemos el Internet, y el Internet a través de las tablets, de los teléfonos, de las computadoras. No, hay que fortalecer también esta riqueza antigua, ancestral, desde el inicio de la vida humana. Entonces tenemos que rescatar la tradición y sobre todo la tradición oral. Con esto terminamos la unidad 1. Esperamos que desarrollen su sección, valoremos lo aprendido, que lean con atención, que respondan con atención y que desarrollen adecuadamente lo que ahí se lo solicita. Y en la próxima unidad vamos a hablar sobre qué podemos contarnos nosotros en esa tradición. Muy bien, gracias por su atención. Hasta la próxima unidad.